Bien, un saludo cordial a todos. Bienvenidos al Diplomado de Forex. En esta sección vamos a ver la parte teórica y cómo convertirnos en un trader profesional de Forex. Mi nombre es Carlos Partida. La mayoría de ustedes ya me conoce, pero para los que no me conocen todavía, brevemente me voy a presentar. Yo comencé a trabajar en los mercados bursátiles en el 2008, unos meses antes de la crisis financiera. Anteriormente había trabajado como ingeniero de sistemas y eventualmente le daba soporte a un fondo de inversión privado. Periódicamente los visitaba. Más tarde fui invitado a formar parte del departamento de análisis técnico por el encargado del fondo de inversión. Actualmente soy trader activo en Wall Street. Tengo cuentas de acciones, opciones, futuros y de Forex. El haber trabajado en un fondo de inversión privado me dio acceso a un lado del mercado que muchos no tienen acceso porque aprenden quizá leyendo de un libro o tomando seminarios con alguien que aprendió de un libro. Pero fui afortunado al tener este acceso y eso me permitió ver cómo realizan trading estas instituciones y aprender algunas reglas no escritas que tienen una gran influencia en cómo funcionan los mercados. Día de hoy cubriremos alrededor de 4 horas. Vamos a hacer una pausa cada hora de 5 minutos y después de las 2 horas alrededor de 15-20 minutos, que es la mejor forma de aprender el material. Cualquier pregunta que tengan pueden ingresarla en la sección de preguntas conforme vayamos desarrollando el material. Antes que nada, la nota legal: el material que vamos a presentar aquí es para propósitos educativos solamente. En ningún momento daremos recomendaciones específicas de compra o venta. La inversión en los mercados bursátiles con apalancamiento puede multiplicar la ganancia, así como la pérdida, y puede no ser apta para todas las personas. Y por último, no es aconsejable invertir con dinero que al perderlo pueda afectar adversamente su estilo de vida. Bienvenidos al grupo. Vamos a ver diferentes puntos importantes. Como se los mencioné en el webinario gratuito, se los reitero. Este es el último entrenamiento, el último seminario de Forex que van a necesitar. Les pido que no mezclen otros sistemas o indicadores, por lo menos hasta que tengan éxito con este sistema. A veces es difícil dejar atrás otros sistemas que he aprendido porque nos han traído cierto éxito parcial. Los que hemos analizado muchos otros sistemas, a veces hemos encontrado que en algunas ocasiones tuvimos éxito y nos queremos sujetar de retrasos de Fibonacci, conteo de ondas, algún indicador que compramos, etc. Pero les pido, por favor, dejen eso atrás. Esos sistemas son 50-50 y no se puede tener éxito en este negocio utilizando un sistema de 50-50 de probabilidad. Les pido que abran su mente a la posibilidad que hay algo más grande que es lo que gobierna realmente los mercados bursátiles y entre ellos el mercado de Forex. Como mencionaba en el webinario gratuito, no son 4 millones o trillones de dólares flotando a ver quién los quiere agarrar. Las corporaciones gigantescas de inversión contratan a las mejores mentes para que desarrollen sistemas, analicen para ver cómo extraer dinero del mercado. Y es una lucha entre las grandes corporaciones multimillonarias. Es como una lucha entre elefantes
No puede uno ponerse en medio de la lucha y pretender tener éxito. Si algo no les queda claro, no les dé pena preguntar. Todos pagaron para estar aquí y aquí estamos para enseñarles y esclarecer las dudas. Cualquier duda que tengan después del día de hoy, en lo que tenemos la siguiente clase, pueden contactarme al correo info@rangoyvolumen.com. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de algunas cosas que ya habíamos visto, profundizar en otras y luego entraremos de lleno al material. Este sistema pretende o está basado en realizar trading en armonía con los traders de éxito, los traders institucionales. ¿A qué nos referimos con un trader institucional? Un trader institucional puede ser un individuo, pero usualmente tienen un fondo de inversión gigantesco, o un grupo de traders que trabajan para una institución. Ellos manejan cuentas multimillonarias, ejercen una gran influencia sobre el mercado. ¿Por qué? Porque solo ellos tienen la capacidad de entrar al mercado, lanzar una ráfaga de compra o de venta en unos segundos de 100, 200 o 3000 o 4000 contratos estándar e inclinar por lo menos momentáneamente el mercado hacia un lado o hacia otro. También, por sus conexiones, tiene una gran influencia en los medios de comunicación y muchas veces hasta en la política. Como ya hemos visto, la plataforma MetaTrader 4 abrió las puertas por ser una plataforma que utilizan muchos brokers de Forex y no es un programa que ellos diseñaron. De alguna forma hemos tenido acceso a conocer la parte del administrador. Anteriormente las instituciones de Forex y muchas de ellas todavía proveen algunas plataformas que ellos mandaron a hacer. Solo ellos saben las probabilidades que les da el lado del administrador y para nosotros es una caja negra y no tienen por qué declararlo a nadie. Tienen todos los derechos del programa. Sin embargo, la plataforma MT4 no tiene el derecho del programa y nos ha permitido conocer las probabilidades que tiene el lado del administrador. Tales como pueden retrasar la ejecución algunos segundos. Pueden congelar la cuenta. Muchas veces cuando abrimos una cuenta en el mercado de Forex con un broker, es imposible leer toda la letra pequeña. Y aparte, se usa una terminología que solo un abogado muchas veces puede entender. Pero ahí dicen algunas de las cláusulas, en la mayoría de ellos, que antes de noticias importantes, tales como nóminas no agrícolas de Estados Unidos, ellos tienen el derecho a congelar tu cuenta para que no puedas ni comprar ni vender media hora antes o una hora antes, por la gran volatilidad que se va a generar. Y eso es importante saberlo, porque debemos estar fuera de una posición antes de que sucedan esas noticias. Solamente conservar posiciones que estratégicamente tengamos ganancia considerable y tener un stop en el lugar. Ellos pueden rechazar nuestra orden cuando la volatilidad es muy alta y nos obligan a volver a entrar. Pueden regresarnos la orden, aparece como si fuera un problema de la plataforma y tenemos que reentrar la orden. Ahora bien, ellos pueden mover el gap. Ampliando un poquito en esto, pueden mover el spread. Escuché un trader que él había desarrollado un sistema en el mercado de Forex automatizado y tuvo muy buenos resultados algunos años con él. El sistema consistía en él pagaba a canales de noticias y las noticias le llegaban unos segundos antes. La información ya cuando sale al público, unos segundos o unos minutos antes ya les llegó a las grandes corporaciones, porque ellos pagan por recibir la noticia primero. Este trader pagaba por recibir la noticia y tenía un sistema
que calculaba si la noticia estaba desfasada de los pronósticos, cierto porcentaje entraba en corto o entraba en largo, y obtuvo muy buenas ganancias durante algunos años. Sin embargo, ¿qué comenzaron a hacer los brokers? Expandir el gap durante las noticias, o sea, no el gap, sino el spread, la diferencia entre la compra y la venta. Y de ahí en adelante su sistema ya no fue rentable, porque cuando él entraba en el mercado había un enorme gap. Y por lo tanto tuvo que aprender otros sistemas de trading. Todas estas tecnologías les han permitido a ellos tener más control de lo que pasa e inclinar la balanza cada vez más a su favor. Como ya habíamos visto, tienen ellos un ejército de empleados, administradores de cuentas, vigilando las cuentas. Ellos no van a permitir que si pierdes tu capital, tienes un alto grado de apalancamiento, comienzas a perder dinero de ellos. Una anécdota que les puedo contar al respecto, que nos sucedió cuando trabajaba en el fondo de inversión, y prueba de que no son sistemas solamente electrónicos detectando cuando tu cuenta está a punto de ir a problemas de solvencia. Hay personas que están checando todas y cada una de las cuentas que están a punto de entrar en problemas por el apalancamiento que están usando. Realizábamos a veces trading intradía, y en el mercado de acciones de Estados Unidos el mínimo monto que hay que tener por una regulación que salió son $25,000. En una ocasión, en una cuenta personal que tenía alrededor de $27,000, $26,000, estábamos realizando algo de trading intradía. Antes de llegar al margen de los $25,000, ya nos estaban bloqueando la capacidad de entrar y sacar órdenes. Íbamos a mover dinero de otra cuenta a esa cuenta. Pero en lo que eso sucedía, en el día que estábamos realizando, tratando de entrar en unas posiciones intradía, nos estaban bloqueando la cuenta. Molestos, hablamos al broker. Negaron que fuera algo que estuvieran haciendo por razones de que el límite son $25,000, pero antes de llegar ahí ya estaban metiendo o bloqueando la cuenta desde su lugar. Una vez que hablamos, dejaron de hacerlo, pero era obvio que alguien estaba vigilando la cuenta, que estaba a punto de llegar cerca de los $25,000, que es el límite para realizar trading intradía, y ya estaban bloqueando la capacidad de realizar trading intradía. Les cuento esa anécdota como una prueba de que cuando su cuenta baja a un nivel que está determinado por el broker, ya sea 25%, 5%, hay personas vigilando todos los movimientos que están haciendo en la cuenta. Y cuando hay personas que están a punto de entrar, problemas de solvencia, ellos están con la mano, con el dedo en el botón para congelar la cuenta y liquidar las posiciones. No van a permitir que pierdan dinero de ellos. Como ya lo mencionamos, no solamente brokers no regulados han entrado en estas prácticas, ha habido demandas por personas que han perdido considerables cantidades de dinero y es costeable contratar un abogado. Aquí tenemos una de ellas, lo pueden encontrar en el National Futures Association. Hay varios brokers, lo pueden encontrar aquí y pueden ver completamente los papeles legales, puesto que este tipo de juicios en Estados Unidos es información pública. Aquí vemos las prácticas de ese broker de Forex. Utilizaba la plataforma MetaTrader y utilizaba una añadidura que se le llama Virtual Dealer Plugin, que significa añadidura virtual del broker o del dealer. Le permitía retrasar
algunos segundos las órdenes, limitar el volumen independientemente del dinero que tengas en la cuenta, cambiar el spread, la diferencia entre la compra y la venta, que es la comisión que pagas, etcétera. Esa demanda la perdió el broker. Terminaron siendo multados. Ahora vamos a ver las ventajas de los traders institucionales de Forex. ¿Se escucha bien ahora? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. En el juicio anterior que vimos, el broker terminó pagando una multa por utilizar prácticas que se consideraban no justas para el cliente, como era ampliar el spread, la diferencia entre la compra y la venta, limitar el número de contratos que podías comprar, independientemente del dinero que tuvieras, retrasar la ejecución, disminuir el spread, etcétera. Y terminaron pagando una multa, en este caso de cerca de $500,000, en otros casos han pagado multas mayores. Ahora bien, vamos a ver las ventajas de un trader institucional de Forex. Ellos tienen cuentas multimillonarias y por lo tanto pueden añadir agresivamente a una posición, pueden mandar una ráfaga que mueve el mercado en una dirección o en ambas direcciones para ejecutar stops. Tienen acceso a noticias importantes antes que los demás. Ellos pagan a los servicios noticieros para recibir las noticias unos segundos o unos minutos antes. Los traders que trabajan para el broker de Forex, para los grandes bancos, ellos pueden ver las órdenes de los demás. Los llamados market maker, ellos pueden ver exactamente las órdenes que están y la presión de venta que va a entrar al mercado o la presión de compra. Es como un casino que puede ver las cartas de todos los demás jugadores antes de él apostar. Es como que están jugando póker y pueden ver exactamente las cartas que tienen todos los demás. Tienen traders colocados en diferentes partes del mundo. Nueva York, Frankfurt, Europa, Asia. Ahora bien, también tienen desventajas. Y vamos a ver algunas de las desventajas del trader institucional de Forex y más adelante veremos cómo podemos beneficiarnos de este conocimiento. Ellos no pueden entrar y salir rápidamente de una posición porque sus posiciones son grandes. Nosotros, con el número limitado de contratos que compramos o vendemos, podemos, durante momentos de volatilidad o horas de trading, como es la sesión de Europa, la sesión de Nueva York, podemos entrar y salir con 50 contratos, 100 contratos, sin ningún problema. Ellos no. Uno de los problemas de realizar trading a alta escala, cuando tienen miles o cientos de miles de contratos, es que no pueden vender cuando lo crean conveniente o cuando tengan una buena ganancia. ¿Por qué? Porque si no hay un mercado que absorba esa enorme cantidad de suministro, conforme empiecen a liquidar su posición y a continuar vendiendo, va a causar una presión de venta en el mercado y el mercado va a comenzar en descenso. Otros traders de venta corta se van a unir y no van a poder liquidar toda su línea a precios favorables. Por lo tanto, aprovechan muchas veces noticias positivas y eso genera el otro lado del mercado, o ellos mismos pueden enviar una ráfaga para causar un fuerte impulso alcista que atrae a los traders para poder ellos entonces comenzar su liquidación. Eso sucedió, o la gráfica por lo menos es lo que muestra en el caso del oro en el 2011. En el caso de las acciones sucedió a la inversa. Hubo una venta por malas noticias y ellos aprovecharon para reacumular. Lo mismo en el oro. Salieron noticias que el oro superaría los $2,000 por onza. Atrajo a muchos traders al mercado
inclusive fondos de inversión que no saben lo que hacen, y comenzó una liquidación masiva del oro que dio como resultado el colapso en el 2013. Lo mismo sucede en el mercado de Forex y lo mismo sucede en marcos temporales más pequeños. Ahora bien, aunque tienen cuentas multimillonarias, no tienen capital ilimitado y eventualmente necesitan liquidar algunas de sus posiciones para continuar aprovechando otras oportunidades. Tampoco tienen la libertad para mover el mercado a su conveniencia y sin provocar una intervención de parte del Banco Mundial o una intervención gubernamental. No pueden mover un par de Forex 1000 pips un día para obtener grandes ganancias y afectar severamente la economía de un país. Ejemplo de ello lo podemos ver con el franco suizo. En el 2011, fuertemente empezó un movimiento alcista. En el 2011 hubo grandes inversionistas, bancos, fondos de inversión, traders institucionales, principalmente, comenzaron agresivamente a trabajar el franco suizo. Preocupado, el Banco de Suiza empezó a hacer declaraciones que iban a hacer intervenciones para contrarrestar esta alza en su moneda. Pero la fuerza de los traders institucionales y el poder de sus cuentas multimillonarias fue mayor. Ellos decidieron en Suiza tomar el otro lado del trade y perdieron billones de dólares tratando de contrarrestar el movimiento alcista. Finalmente, hubo una intervención del banco y dijeron, no más. Vamos a hacer un PEG con el euro y solamente el franco suizo se va a poder mover como regla ciertos pips por encima del euro y ciertos pips por debajo. Y no más, independientemente de la cantidad de compra o venta que haya. ¿Y qué sucedió? Masivamente se tuvieron que salir de esa posición. Aquí vemos el gran movimiento que hubo durante este mes. Es una gráfica mensual. ¿Y qué pasó? Mataron el trade. Vean cómo ya después, desde entonces, hemos tenido un movimiento prácticamente de rango. Este es un ejemplo de cuando el gobierno interviene, cuando ya se está afectando intereses mayores. Por lo tanto, no pueden mover el mercado solo para su beneficio. No se los va a permitir ni el Banco Mundial, ni el Banco Central del país que esté siendo afectado, sin que haya alguna intervención. Lo cual más adelante veremos cómo podemos aprovechar esto y con ciertos indicadores detectar los límites o lo que parecen ser los límites para ver cuándo viene una posible reversa. Ahora bien, tenemos que entender los objetivos del trader institucional de Forex. Uno de sus objetivos es crear un mercado que tome el otro lado del trade para poder completar su posición a precios favorables. Tanto en la compra como en la venta, ellos tienen el problema de por tener una línea tan grande, necesitan una gran cantidad de venta para ellos poder acumular. Por lo tanto, la primera parte de su campaña es inducir a los traders a tomar el otro lado del trade. Ya vamos a entrar a fondo más adelante de cómo lo hacen y cómo detectarlo para entrar en el lado correcto del trade y no ser inducidos por esos movimientos falsos provocados por el inicio de su campaña y ser parte de los que tomen el lado contrario del trade donde se va a mover el mercado. Otro de sus objetivos es realizar una sacudida antes del movimiento real. ¿Por qué? Si una institución multimillonaria está acumulando una gran línea y otros grupos lo detectan y se unen a la compra, no solamente disminuirá la capacidad de ellos de absorber el suministro flotante, sino si ellos tienen un objetivo y conforme el mercado sube, los otros grupos comienzan a liquidar, ellos se verán obligados a absorber ese suministro a precios más altos para evitar un pánico en el mercado que ponga en peligro su campaña entera. Por lo tanto, la manera más fácil
de prevenirlo es realizando una sacudida al final de la acumulación para sacar de la jugada a esos traders o grupos. Cuando ahora, después de realizar una enorme compra, cuando el precio llega a su objetivo y van a comenzar la liquidación, ahora crean un mercado, como ya hablamos, que tome el otro lado del trade. Me dicen que no se oía, tomamos una pausa por el momento. Bien. Otra de las funciones de ellos es que continúan generando estas sacudidas conforme avanza el mercado. No se mueve en línea recta un mercado a la alza ni a la baja. Rápidamente llega a un punto, comienza un movimiento de rango y muchas veces hay una sacudida en ambas direcciones antes de una continuación del movimiento. Aun cuando ¿cuántas veces ha pasado que están en un trade y están en el lado correcto del mercado, mueven su stop, se lo sacuden del mercado antes de la continuación? Bien, esos movimientos son intencionales para facilitar el llegar al siguiente nivel y despejar el camino prácticamente. Su trabajo es crear pánico y miedo por medio de explosiones de precio momentáneas, velas con rangos extremos, para inducirnos a actuar irracionalmente y tomar el otro lado del trade y terminar ellos su acumulación. Bien, vamos a repasar brevemente el hecho de que los mercados son fractales. Así como suceden estos ciclos en marcos temporales de años, semanas, también suceden a diario. Y esto es muy importante para el trading intradía. Si vemos una gráfica de 5 minutos a una de un mes, sin saber o sin que se nos diga cuál es la de 5 minutos y cuál es de un mes, no podríamos distinguirlo. ¿Cómo es esto posible? Bien, así como este árbol es fractal, lo cual quiere decir que si lo dividimos por mitad o quitamos una de las ramas principales, la misma rama toma la forma del árbol completo y así sucesivamente cortando ramas más pequeñas. También los mercados, conforme vamos a un marco temporal menor, toman la misma forma. Vamos a ver la anatomía de un ciclo en Forex intradía y semanal. Usualmente comienza con un movimiento de rango. Al inicio de la sesión asiática es muy común verlo. Hay pocos participantes en el mercado y comienza un movimiento de rango. Los traders institucionales muchas veces al final de la sesión anterior comenzaron su acumulación para las siguientes sesiones. Si ya está definido su objetivo y su objetivo es alcista, ellos primero generan unos rompimientos bajistas. Eso les permite, como ya hablamos, crear el mercado que necesitan. Los traders de rompimiento, técnicas muy conocidas, toman o ponen sus órdenes por debajo del rango. También, esa ráfaga repentina, velas extendidas, psicológicamente no queremos perdernos el movimiento y nos impulsa a entrar. Va a ser a la baja. Más adelante veremos esas formaciones de velas. Vamos a llamarlas velas relámpago. Una vez que el daño está hecho y ellos pudieron acumular o terminar de acumular su línea, comienza el movimiento alcista. Es muy común que ese movimiento durante el día tenga 3 ciclos. Se mueve rápidamente al siguiente objetivo, comienza un movimiento de rango y usualmente hay una sacudida, una ampliación del margen de rango de 25 a 50 pips, se sacude a los traders que hayan tomado el lado correcto del trade y comienza su movimiento al siguiente punto. Cuando llega al último punto, ahora viene una falsa aceleración de la tendencia y el trader que perdió en este caso dice, ahora sí estoy convencido de que es alcista, ya todos los indicadores apuntan otra vez a la alza, etc. Y es cuando ellos aprovechan para realizar su liquidación, lo cual da como resultado una corrección y cerrando alejado de los niveles altos. Un movimiento bajista es a la inversa. Si ya tienen el objetivo de venta corta y ya comenzaron
su acumulación de la línea en venta corta, tenemos un movimiento de rango, generan un movimiento falso por medio de lanzar una ráfaga de compra al mercado, atrae a traders a tomar el otro lado del trade, los traders de rompimiento, rompen niveles a veces del día anterior, donde traders que realizan trading a corto plazo ponen sus entradas, lo cual a ellos les permite, esas órdenes de compra para ser llenada les permite a ellos realizar una gran venta. Y sucede lo mismo, rápido movimiento que es difícil entrar. ¿Cuántas veces hemos visto y ya estamos convencidos del trade, pero el rápido movimiento deja que con la gran difícil decisión de si entramos, el stop tiene que estar colocado muy alejado de la entrada. Y eso nos desanima a entrar. Eso está diseñado de esa forma. Ahora bien, antes de la continuación del movimiento, nuevamente sacudido en ambas direcciones y nuevamente un repentino movimiento al siguiente punto. Al final, nuevamente, hay una falsa aceleración de la tendencia, creada intencionalmente para generar entradas en venta corta y ellos liquidar su posición, su gran línea de precios favorables. Usualmente el resultado al final de la sesión, una vez que pasó a manos débiles, no hay más quien venda, hay una corrección y el que entró, o el que cayó en la trampa, tiene que pagar swap para la siguiente sesión, quedarse velando el trade por 15 horas. Bien, vamos a entrar de lleno a la anatomía de un ciclo en Forex semanal. Es muy importante entender el ciclo semanal porque el análisis de marco temporal múltiple nos va a permitir saber a qué nivel estamos en el siguiente ciclo mayor. No queremos entrar en una pequeña corriente alcista que está a punto de unirse al río, que tiene un fuerte movimiento bajista y tiene una enorme presión de venta. Por lo tanto, conociendo el ciclo siguiente, podemos saber aproximadamente dónde liquidar nuestra posición, cuáles son las probabilidades de que continúe un movimiento alcista y de hecho poder también convertir un trade intradía a un trade de corto plazo de algunos días y obtener una mayor ganancia. Los ciclos son similares y vamos a ver características de ambos, del intradía y del semanal, que es lo más importante para realizar trading intradía. De la misma forma, tras un movimiento de rango, muchas veces se genera un movimiento falso, con velas relámpago y en ocasiones incremento del volumen. El incremento del volumen denota la liquidación que se está llevando a cabo o la acumulación para un movimiento alcista. Una vez que el daño está hecho, se genera rápidamente un movimiento inverso que es la tendencia real. Esos movimientos acelerados y repentinos no debemos de perseguirlos. Están hechos con ese propósito. Trabajan con la psicología del trader. No se quiere perder el siguiente movimiento. Y de repente empieza un movimiento alcista, no un movimiento ordenado. Tras un movimiento de rango, esperamos ver hacia dónde va a ser el rompimiento y vemos un rompimiento acelerado y queremos entrar antes de perdernos el trade, apelando a una de las grandes debilidades del trader, que es temor. El temor a perderse el movimiento. La tendencia real es un movimiento ordenado e implacable, que parece que va a durar por siempre. La tendencia real dura de 3 a 5 días aproximadamente, con 3 o 5 fuertes impulsos con su respectiva consolidación y muchas veces su respectiva sacudida en ambas direcciones. Para en el caso raro de que algunos hayan tenido la persistencia de volver a entrar en el trade, dejar el camino limpio por medio de realizar una sacudida en ambas direcciones. Eso se realiza por medio de una ola alcista y bajista. Al final, nuevamente tenemos una falsa continuación acelerada de la tendencia, con velas relámpago y en ocasiones incremento del volumen, en el cual podemos detectar que ya se está realizando la liquidación. Es muy importante para detectar el ciclo de detectar el inicio y el final. El inicio y el final se puede detectar y una de sus características son una enorme actividad, velas con grandes extremos,
Muchas veces incremento del volumen, pero el precio no va a ningún lado. Continúa moviéndose desordenadamente en una sección. Y eso es una pista para ver que ya se está generando la liquidación o la reacumulación. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una gráfica reciente. La mayoría de las gráficas, si no es que todas, son ejemplos recientes. Tenemos una gráfica libra esterlina yen japonés. Es una gráfica de 1 hora. En esta ocasión el ciclo duró 1, 2, 3 días. Comenzó con un movimiento de rango. Esta línea, color tinto, denota el inicio de semana. Es la apertura del domingo. Y que tenemos un movimiento de rango. ¿Qué sucede después de ello? Repentinamente, fuerte movimiento alcista en esta vela. Pero el precio se queda ahí y comienza a oscilar, a jugar en esos niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Noten esta vela, una punta alcista, una punta bajista, antes de comenzar el movimiento. Comienza el movimiento y ¿qué pasa al final? Note, los que entran tarde, hay una corrección y aquí tenemos ahora una punta alcista ejecutando stops de los que entraron tarde al movimiento. Se ejecutan stops en una dirección, esta punta alcista ejecuta stops en otra dirección, continúa después un movimiento de rango. En la siguiente sesión continúa el impulso bajista rápido, 2 velas y nuevamente tenemos una punta bajista y luego un movimiento alcista, ejecutando stops en ambas direcciones. Finalmente hay otro movimiento bajista rápido y nuevamente noten, punta bajista, punta alcista. Y un movimiento alcista mayor. Aquí, en esos extremos, se ejecutan stops en ambas direcciones. ¿Qué tenemos al final de la tendencia? Una rápida aceleración bajista, inversa, movimiento de rango, punta alcista, fuerte vela bajista, punta bajista. Noten el gran desorden del movimiento, no está yendo a ningún lugar, pero noten los rangos de esta vela comparados con los movimientos de rango. Incluso con los movimientos bajistas, porque en el movimiento bajista, a pesar de que tenemos rangos extendidos, el precio llega y empieza a ganar terreno fuertemente. Pero aquí tenemos los mismos rangos y el precio no va a ningún lado. Noten toda la actividad durante horas. 8 horas de fuertes movimientos, velas con rangos extendidos, una dirección, otra, pero el precio no va a ningún lugar. A diferencia de aquí, se está realizando la liquidación. Una vez que finaliza dicha liquidación, tenemos un movimiento de corrección. No sin antes tener una punta alcista en una media móvil importante. Ya vamos a ver valores de todas las medias móviles, etcétera, cuando entremos a indicadores. Aquí lo tenemos en una gráfica de 15 minutos y se puede ver más pronunciadas las cacerías de stop en ambas direcciones. Ahora bien, vamos a analizar los días por separado. Nótese cómo este día comienza con un movimiento de rango, movimiento alcista, fuerte movimiento bajista, tiene en este caso 1, 2 niveles, y luego nuevamente sacudida de stops en ambas direcciones. Nótense este rango, los extremos que tiene y cómo el precio juega en dos medias móviles importantes y se realiza la liquidación intradía. Ese es un ciclo intradía dentro del ciclo mayor. Este fue el primer día del ciclo mayor, pero inclusive el ciclo menor fractalmente tiene el mismo movimiento. Ya más adelante hablaremos de estas cacerías de stops, movimientos falsos, números de pips, etc. Aquí tenemos el trazador azul, ya hablaremos que ese es el nivel más alto del día anterior. Se ejecutan los stops, viene el movimiento bajista y luego viene la liquidación. Vamos a analizar lo que pasó el segundo día. Comenzamos con un movimiento de rango, movimiento alcista falso.
sacudida en ambas direcciones, fuerte movimiento bajista, sacudida en ambas direcciones, movimiento bajista. ¿Y qué tenemos aquí? Nuevamente, puntas bajistas, movimiento alcista, bajista, y aquí está la liquidación del inicio del día. ¿Y qué sucede al final? Una corrección del precio alcista. Entraste aquí, tienes dos opciones: o liquidas tu posición con pérdida o pagas swap para la siguiente sesión. Último día del ciclo. El precio baja, se mueve en rango y que tenemos movimiento alcista falso. Precio juega aquí con unas cuantas velas, ejecutan stops en ambas direcciones, fuerte movimiento bajista y la liquidación tanto diaria como semanal, y el precio cierra alejado de los niveles bajos, obligándote a pagar swap. Vamos a entrar más a fondo y verlo a más detalle, pero primero necesitamos entenderlo a gran escala. Vamos a entrar a detalles de tiempo, etcétera, y podemos entrar en esto cuando son trading intradía, porque tiene cierta estructura el mercado por la naturaleza de las 3 sesiones. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso duró más días el ciclo. Tenemos el euro dólar americano. Claramente tenemos aquí que tenemos 3 velas con movimiento alcista, bajista, rangos extremos, después de venir de un movimiento bajista. Una vez que el daño está hecho, hay un movimiento de corrección, y eso sucedió al inicio de semana. Movimiento alcista, movimiento de rango. Duró 1, 2, 3, 4. El cuarto día que tenemos aquí, entonces toda la actividad en este nivel. Y aquí tenemos la liquidación y después viene la corrección. Aquí lo tenemos en una gráfica de 15 minutos. Y noten cómo este pico alcista y este otro ejecutan stops en ambas direcciones. Viene el movimiento de rango, va a empezar el movimiento alcista. Antes de eso, aparte de haber un movimiento falso bajista, hay una ejecución de stops en ambas direcciones. Aquí también. Si se preguntan por qué han continuado perdiendo dinero en el mercado de Forex, aquí pueden encontrar la respuesta. Con este tipo de actividad y estos rangos de 30, 40, 50 pips de extremo, independientemente si entraron en venta corta o a la alza, lo más seguro es que se ejecutó su stop. ¿Dónde dicen los libros que coloquemos nuestro stop? Atrás del último movimiento, aquí o aquí. Y este movimiento se encarga de ejecutar stops de los que tienen su entrada aquí, o su orden de stop aquí, y también de los que la tienen aquí para la alza. Una vez que se ejecutaron tu stop en ambas direcciones, en 2 ocasiones vas a tener el ánimo de entrar a una tercera ocasión, difícilmente. Y ya una vez que te sacaron del mercado, acumularon su orden, acumularon su posición, induciéndote a tomar el otro lado del trade. Ahora sí comienza el movimiento alcista. En el caso raro de que aquí ya hayas entrado en la posición finalmente, que tenemos aquí, ejecución de stops en ambas direcciones antes del movimiento alcista. Y que tenemos aquí nuevamente, noten, esta vela en un patrón de velas japonesas te puede inducir a creer, ya viene la reversa de la tendencia. Sin contar con que está superando los niveles más altos del día anterior. Pero acá se ejecuta tu stop. Si entras aquí a la alza, acá ejecutan tu stop. Y viceversa. Nótense estos movimientos que no tienen realmente razón de ser, pero ejecutan stops en ambas direcciones. Y luego continúa el movimiento alcista. De ahí que si muchas veces fuiste inducido a pensar, tuve mala suerte, hubo un movimiento que me sacó de la jugada, ya había entrado yo a la alza, y sí continuó a la alza, pero hubo este movimiento que me sacó de la jugada. No es casualidad. Obviamente aquí ya vamos a hablar de patrones que son útiles, un patrón en los dos extremos que se puede detectar dónde es el inicio y dónde es el final del ciclo semanal. De tal modo que si entramos aquí en un trading intradía, podemos liquidar gran parte de nuestra posición y dejar un resto de la posición corriendo hasta que veamos las señales del fin del ciclo semanal. ¿Preguntas hasta lo que llevamos aquí? Perfecto, entonces vamos a continuar.
Esa es la misma gráfica, pero ahora visto desde el ángulo de la gráfica de 15 minutos. De la misma forma podemos analizar los movimientos intradía. Tenemos un movimiento de rango, movimiento bajista falso, movimiento alcista que nótese tiene 1, 2, 3 impulsos, 4. Ejecución en ambas direcciones, ejecución en ambas direcciones, esta punta bajista, esta punta alcista, ejecución en ambas direcciones antes de entrar en consolidación nuevamente. Comienza el siguiente día como con un movimiento de rango, no sin antes ejecutar stops en ambas direcciones. Y luego viene el movimiento alcista, y que tenemos aquí nuevamente ejecución en ambas direcciones. Movimiento alcista, ejecución en ambas direcciones antes del final del movimiento. Aquí tenemos la liquidación de lo que se acumuló aquí y el precio cierra alejado de los niveles altos. Y ahora tienes una decisión interesante. Pagas swap para el día anterior y vigilas tu trade durante toda la sesión asiática, que usualmente es de rango, y te compras otros 6 de Red Bull para poder aguantar otras 12 horas a ver qué va a pasar después en la sesión europea, o liquidas tu posición con pérdida. Nótense el volumen, la aceleración del volumen. Acá tenemos el volumen y también es interesante porque aunque no tenemos el mismo nivel que este día, tenemos una mayor duración de un incremento de volumen en esta actividad cuando hubo la liquidación de ese día. Continúa el movimiento de rango y nótese se ejecutan stops en ambas direcciones. 30-35 pips. Ejecutando stops en ambas direcciones de los traders intradía. Movimiento alcista, nuevamente ejecutando stops en ambas direcciones. Un último fuerte impulso alcista, puntas alcistas y cerrando alejado de los niveles altos. Siguiente día, movimiento de rango. Noten, ejecutando entradas, y aquí, este es un patrón, doji. Oh, ya va a cambiar la tendencia, déjenme entrar en venta corta. Y después viene la reversa. Superando los niveles del día anterior, rompimiento de un nivel importante, el nivel más alto del día anterior, doji, patrón de vela japonesa bajista, pero estamos en la mitad del ciclo. Es por eso que esos patrones pueden ser útiles bajo cierto contexto, pero hay que entender en qué parte del ciclo nos encontramos. Ejecución stops al alza, ejecución stops a la baja, y ahora tenemos un movimiento alcista, no sin antes de la continuación ejecutar stops en ambas direcciones, alcista, ejecución de stops en ambas direcciones, movimiento alcista, liquidación de la acumulación del día, aquí lo tenemos en el incremento del volumen, y se cierra alejado de los niveles altos. El último día comienza un movimiento de rango, acelerado movimiento alcista, y aquí continúa la liquidación. Tras lo cual viene la corrección del ciclo semanal. Nótense este día, el precio realmente no fue a ningún lado. Solamente tuvo un movimiento desordenado para completar la liquidación.